Código para todos. Hola de nuevo, en este video de programación orientada a objetos veremos el concepto de mensajes. ¿Qué son los mensajes? Los mensajes son la forma que tienen los objetos en la programación para interactuar entre sí, para realizarse solicitudes unos a otros, por ejemplo, que un objeto solicite a otro que éste ejecute uno de sus métodos. Veamos en qué casos o de qué forma puede ser esto útil. Utilizando el ejemplo que ya teníamos de la clase persona, vamos a crear otra nueva clase. La idea es la siguiente: tenemos una clase persona, vamos a crear una clase computadora y la persona va a poder ejecutar una acción, es decir, un método en el cual se implique el uso de la computadora. Es decir, que la computadora también va a tener que ejecutar uno de sus métodos. Veamos cómo sería esto. Damos clic derecho, nueva Java class, vamos a llamarla computadora. Damos a Finish, limpiamos estas partes del código que no ocupamos. Vamos a crear un par de atributos. Private string, la computadora va a tener una marca. Private int, va a tener, por ejemplo, memoria RAM. Pero bueno, lo que nos importa ahora son el método. El método que va a realizar una computadora va a ser realizar un programa. Este programa lo va a ejecutar una persona. Pero como tal, lo que va a realizar la computadora es realizar ese programa. Entonces vamos a hacer el método public void, ya que no vamos a retornar ningún dato. El nombre del método va a ser realizar programa. No vamos a necesitar ningún dato para que el método funcione. Y dentro lo único que va a hacer es una impresión que diga programa realizado. Holamundo.java, simulando que en la computadora se ha generado un programa llamado Holamundo. Ahora vamos a la clase persona, que es la que va a ejecutarlo, la que va a solicitar. Entonces vamos a crear un método nuevo, va a ser public, también va a ser void, no vamos a retornar nada. Y en este caso, la acción que puede realizar una persona es programar. Entonces, la persona va a programar. ¿Dónde va a programar? En la computadora. Necesitamos ese dato aquí. Computadora, y vamos a llamar a esta variable computadora 1. Entonces, aquí dentro vamos a hacer uso de este objeto computadora 1 con el operador. Vamos a acceder al método, que es realizar programa. Y entonces, ¿qué está sucediendo aquí? En la clase persona tenemos un método que es programar. Una persona puede programar, pero para programar necesita tener acceso a una computadora. Entonces, de esta manera podemos imaginarnos que la persona, para poder programar, hace uso de una computadora y hace que la computadora realice una acción. ¿Qué acción va a realizar esta computadora? Va a realizar un programa. Y lo que nos va a realizar este método es decirnos: el programa se ha realizado y el nombre del programa, en este caso, holamundo.java. ¿Cómo podemos hacer que esto suceda? Bueno, vamos a hacer las instancias a las clases. El primero es a la clase persona, el nombre del objeto de la instancia, que es persona 1. Ahora vamos a hacer la instancia a la clase computadora, computadora 1, seguido de la palabra reservada new. Computadora entre paréntesis. Y ahora, haciendo uso del objeto que creamos de persona, nuestra persona 1 va a poder programar. ¿Y dónde va a programar? Va a programar en la computadora 1 que acabamos de crear aquí también. Entonces vamos a enviarle este dato, que es la computadora 1, el objeto que creamos aquí. Va a llegar aquí y como el objeto ya ha sido creado, vamos a poder acceder a uno de sus métodos, en este caso el realizar programa. Y veamos cómo funciona. Ejecutamos nuestro código y efectivamente nos va a decir que el programa realizado fue holamundo.java. Las ventajas de los métodos, de los mensajes, es que el objeto que está haciendo la llamada al otro objeto, la solicitud, no tiene por qué conocer toda la lógica interna
de los métodos que tienen los otros. Por ejemplo, aquí, para nuestra clase persona, no es necesario, no es relevante conocer qué atributos tiene la computadora, ni cómo funciona este método, ni si tiene más métodos, porque solamente en este método que es programar, estamos haciendo uso de uno solo de los métodos de computadora, que es este de acá.